El Leverkusen ha decidido despedir a Ten Hag después de únicamente 2 partidos en el cargo, 2 partidos de Bundesliga, uno contra el Hoffenheim y otro contra el Bremen, y después de estos 2 encuentros el Leverkusen decide despedirlo. Un trabajo en el que prácticamente no ha tenido tiempo de nada, únicamente un par de meses, julio y agosto. Empieza septiembre, 2 partidos en los que se empieza un poco flojo y ya con esto deciden despedirlo. Es una decisión que es un poco pronto por el hecho de que es que únicamente van 2 jornadas. Solo, o sea, 2 jornadas y ya han decidido tomar este cambio hacia otro entrenador, y con esto demuestran que la elección de Ten Hag han decidido apostar por él, pero no le han dado tiempo, y aparte de eso es que parece que ha sido una decisión un poco de, bueno, elegimos a Ten Hag, pero luego no le damos el recorrido que necesita, porque lo suyo sería que le des tiempo, y más con este proyecto que ha cogido, que es un proyecto que está en construcción, es así. Es un proyecto que se ha ido, que ha tenido la salida de Xabi Alonso, que ha tenido la salida de jugadores importantes como Virits, Frimpong, Hincapié, este grupo de jugadores que han sido importantes, y que el bloque del año pasado se ha ido el entrenador, más luego la columna vertebral del equipo, los principales jugadores, se ha marchado. Y no es fácil. Y aquí han demostrado un poco de que parece ser que las expectativas no son las que corresponden. Parece ser que el Leverkusen pretende que el equipo esté arriba, que se mantenga, que lo suyo sería que se mantenga, que esté sí o sí entrando en Champions otra temporada más, pero ir así de esta manera, que es que solo 2 partidos, no le han dado ni siquiera septiembre. Ha habido otros casos que hemos visto en los últimos años, que sí que ves que han tomado una decisión pronto, pero entre una cosa y otra pues le han dejado cierto tiempo, pero es que ahora únicamente 2 partidos. No han confiado en Ten Hag, es así, y los jugadores parece que tampoco había una buena conexión. Se ha estado comentando que el grupo de jugadores principal del equipo, que no estaba contento con Ten Hag, sobre todo la manera en cómo se comunicaba, en cómo hablaba con los jugadores antes de los partidos, y la comunicación en general, que era bastante mejorable. Y entre una cosa y otra, entre los malos resultados, entre la confianza que hay en el entrenador y en el proyecto, finalmente ha terminado desencadenando en esta salida, demostrando que confiaban pero poco. Si ya a la mínima tú contratas un entrenador y a la mínima que falla, a la mínima que empiece un poco mal y se tuerzan un poco las cosas, ya haces esto, es que ¿qué confianza le estás dando? ¿Qué confianza, qué nivel de confianza y de seguridad le estás dando al entrenador cuando ya a la mínima que falla ya empiezan estos problemas y ya empieza aquí los rumores? Porque esto ya se ha venido rumoreando, sobre todo después de este partido contra el Bremen, que había discusiones internas sobre qué hacer con el entrenador, porque es que esto que se ha visto en estos primeros partidos, contra el Hoffenheim empieza ganando 1-0, parecía que al inicio estaba bien, después le quita la pelota el Hoffenheim y le termina remontando 1-2, perdiendo. Después, en el segundo partido contra el Bremen, también otra ventaja que tenía muy favorable. Primero 2-0, después estando 1-3, y acaba empatando el Bremen estando con 10. Con 10, porque el Bremen había tenido una expulsión minutos antes y termina empatando de manera surrealista un partido que es que parecía totalmente ganado para el Leverkusen, y acaba en empate de manera surrealista. Los jugadores parece ser que no han tenido una química suficiente con Ten Hag. Se ha visto un poco a un equipo que no está del todo centrado en lo que les pedía el entrenador. No ha habido química, es así, se ha notado, ni con los centrales, ni con los centrocampistas, ni con nadie. Discusiones por ahí entre lo del penalti que lanzaron el otro día también, que fue un poco alucinante cómo se dio y todo eso. Las sensaciones que del equipo con Ten Hag o sin Ten Hag es que no va a repetir lo mismo que había con Xabi Alonso. Repetir eso es prácticamente imposible, no imposible porque no hay nada imposible, evidentemente, en el fútbol, pero llegar a ese nivel de excelencia, a ese nivel de que todo sale bien, de que tienes una dinámica que es brutal, que no pierdes ni un partido, estuvo una liga invicta que fue la 23-24, y repetir eso otra vez es que es muy difícil. Es muy difícil, y aquí parece que no se ha entendido el contexto, que no se ha entendido la situación que hay, y han tomado esta decisión demasiado tempranera. Es así. Y más con lo que ha demostrado Ten Hag en el Ajax, que ha sido capaz de sacar un grupo de jugadores que era joven, que sí que es verdad que la calidad de la plantilla se decía en su momento que es que era muy alta, que es que claro, con esos jugadores y tal, ya, pero es que esos jugadores no se hacen únicamente porque Ten Hag haya llegado y venga, va,
los jugadores se ponen a jugar y ya está. No. Ten Hag supo hacer un equipo con esos jugadores y supo hacer que sacaran su mejor rendimiento. El mejor de Ligt se ha visto en el Ajax, el mejor Tadic en el Ajax, el mejor de Jong en el Ajax, también en el Barça, pero lo que se ha visto con de Jong en el Ajax es un nivel de excelencia, con Tadic, Sone y tantos jugadores de aquel Ajax, y parece que eso ya queda atrás. Ha hecho mucho daño su paso por el United a la reputación de Ten Hag, y es algo que también es probable que le pase a Mourinho si es que termina saliendo del United, que ya veremos a ver qué pasa. Estos días ha estado comentando un poco sobre que a lo mejor piensa, él mismo lo ha dicho a Mourinho, que piensa en dimitir a veces y todo esto, y bueno, es un equipo que también a saber cómo acaba la temporada. Pero desde luego esto es alucinante porque con la cantidad de cambios que ha tenido el Leverkusen en plantilla, más luego también estos partidos que se han jugado, que es que el Leverkusen tampoco es que haya jugado tan mal, sobre todo el partido contra el Bremen contra el Hoffenheim sí que fue superior el Hoffenheim, pero en el partido del Bremen había demostrado más el equipo. Y en la pretemporada parecía que estaba sacando buenos resultados, tratando de ganar. Es verdad que contra el Chelsea fue claramente peor, pero veías que el equipo parecía que estaba tomando forma, parecía que iba mejorando tal, y de repente de la noche a la mañana empieza la competición oficial. Llegan 2 partidos así de primeras, antes de este parón de selecciones de septiembre, y ya 2 tropiezos. Los jugadores que también parece que no están contentos, eso es lo que se comenta en prensa, ya no solo con la comunicación de Ten Hag, sino con el ambiente en general. Y esto también, quieras o no, termina frustrando mucho al jugador, la confianza que hay en el entrenador. Por eso es tan importante la imagen que tengas a nivel global en cuanto a cómo te ve la gente y todo esto. Porque si tú fichas por un equipo después de haber fracasado, pues claro, la gente ¿cómo te recuerda? La gente te recuerda por lo que has tenido último, no te recuerda por lo que ha pasado hace 5 o 10 años, no, te recuerda por lo último. Y más te vale que lo hagas bien e inicies bien de entrada. Como empieces mal ya, es que vas a perder autoridad dentro del vestuario, van a generar cada vez más dudas alrededor. Por supuesto, los aficionados van a empezar un poco a dudar y puede pasar esto. Entre el clima que hay, más luego jugadores, más resultados y todo esto, se puede terminar dando un despido. Y es algo que Ten Hag tenía que haber tenido en la cabeza. Muy posiblemente lo de el tiempo que le daban, si le podían dejar más meses para hacer que el equipo funcione y todo esto, seguro que lo debió tener en la cabeza, segurísimo, y tenía un poco esa planificación de que iba a tener tiempo, pero se ha encontrado con un equipo que no le ha dado profundidad sobre todo a la hora de conocer a los jugadores, porque es que los cambios que ha hecho, que son buenos cambios, o sea, en general tú ves los fichajes que ha hecho y son buenos fichajes, tampoco es que sean aquí jugadores al nivel de lo que había antes, porque llegar a eso es complicado porque es que tenías a Wirtz, tenías un conjunto de jugadores que eran de un nivel de excelencia, y esto ya lo tuvo en 2019, le tocó reconstruirse desde cero porque le habían desmantelado el equipo literalmente, marchándose un montón de jugadores, de Jong, de Ligt, un montonazo de jugadores, y le tocó empezar desde cero. Y ahora lo que tiene en el Leverkusen es una situación parecida porque el principal núcleo del equipo se ha ido, el entrenador se ha ido, este núcleo de jugadores, y los fichajes que han hecho son buenos jugadores, pero es pronto, o sea, no se puede pretender aquí que de la noche a la mañana con 4 fichajes, con 4 cambios tal, el equipo ya empiece a funcionar sobre ruedas, que empiece muy bien y que ya vuelva al nivel de hace un par de temporadas. Eso es que puede darse, por supuesto, pero es muy complicado que se dé, porque no hay química entre los jugadores, porque no conocen el equipo, porque no conocen el juego de Ten Hag, porque no conocen absolutamente nada, porque es un ambiente nuevo y porque esto ha pasado de toda la vida. O sea, esto no es algo de ahora, sino desde siempre. Fichajes que, bueno, el entrenador llega desde cero, un proyecto empezando en verano, tal. Para eso están las pretemporadas también, para también organizar el equipo, para prepararse de cara a los partidos oficiales. Y vemos que Leverkusen no ha tenido ningún tipo de paciencia, y eso que ha tenido buenos fichajes. Badé, Seguir, que lo han traído del Mónaco, Echeverri también, que lo han conseguido esa cesión del City, el traspaso de Quansah, el traspaso también que han tenido de este portero que estaba en el Brentford, Flecken, que también es un buen portero, y son jugadores que son nuevos. El portero ha cambiado, la defensa también, Badé es nuevo, Lucas Vázquez, que también lo han fichado, que es nuevo, Quansah nuevo, en el centro del campo miras en lo que había en comparación al año pasado, y hay algunos jugadores que son nuevos, Echeverri, como es este caso de Echeverri, también en la delantera con Ben Seguir,
Y estos son cambios que es que se tienen que entender, que no hace falta ser aquí un ilustre del fútbol para saber que le va a costar. Que le va a costar, que va a tener un inicio complicado y que ya lo tuvo esto en el United. Esos primeros partidos que perdió contra el Brighton 1-2, después la paliza esta del Brentford que le metió 4, le va a costar. Luego pudo mejorar el equipo, acabó tercero en esa Premier 22-23, después de eso ya desapareció el United, pero tuvo esa primera temporada en la que veías que el equipo había mejorado con respecto al año anterior con Solskjaer y con Rangnick. Había habido una mejoría, pero le dieron tiempo. El United por lo menos le dio tiempo, le dio profundidad para poder profundizar algunos conceptos del juego con los jugadores y tal, y tuvo tiempo, de sobra, al igual que lo está teniendo ahora Amorim, y que es una de las cosas que no se le puede recriminar al United, que le está dando tiempo a los entrenadores. Luego ya, si responde o no, no era lo que se esperaba, pero por lo menos le han dado tiempo. Pero es que Leverkusen ni eso. En fin, veremos a ver quién es el sustituto y habrá que ver ahora cómo afecta esto en el equipo. Lo de una posible cama es una posibilidad real, pero no es del todo creíble por el hecho de que es que, si esto fuera así, el Leverkusen no se pone 2-0 en el campo del Bremen. Ni se pone 2-0, ni hace tantos remates como hizo, y no hace este juego que hizo, que fue mejor que lo que hizo contra el Hoffenheim. No lo hace. Que luego el tramo final dejó escapar esa ventaja, eso ya es otra historia, y que pudieron haberla defendido mejor, y más estando con uno más en el campo, y que es alucinante, ¿no? En todo caso, si esto ha sido una posible cama, lo veremos después del parón de selecciones si ha sido una posible cama. Si el Leverkusen empieza a jugar muy bien, si empieza a ser un equipazo otra vez, ahí ya sí que podría creerse un poco más el tema este de la cama. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. En fin, lo voy a dejar aquí nada más y nos vemos. Chao.